Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas semanales de cultura jurídica, donde comentamos pues temas de interés no solamente en esa área, sino también en materia política, en materia electoral, todo con el ánimo de incrementar la cultura jurídica de la sociedad. Y bueno, el día de hoy vamos a tener eh, tres temas en relación con el desafuero de cabeza de vaca. Hay una controversia respecto a lo que quiere decir el artículo 111 en su párrafo quinto. Es claro el que se precise que es una atribución de la Cámara de Diputados el decidir quitarle el fuero al ejecutivo de una entidad federativa, esto quiere decir a un gobernador de un estado. Esto ya se decidió por parte de la Cámara de Diputados y el párrafo donde existe duda, donde existe esa interpretación, esa controversia, es que esta declaración de procedencia será para efecto de que se comunique a la legislatura local y éstas procedan como corresponda. Esto quiere decir que el procedimiento tiene dos fases. Una fase a nivel federal por orden de la Constitución en su artículo 111 y una fase local. Aquí lo que sucedió es que primero decidió y casi simultáneamente la legislación del estado de Tamaulipas y posteriormente y quizá al mismo tiempo la Cámara de Diputados quitarle el fuero. Recordemos que para que a un funcionario federal o bien un gobernador del estado y todos aquellos que tienen fuero, para que se pueda proceder penalmente por delitos federales, se tiene que hacer este procedimiento. Es un requisito de procedibilidad, es el famoso juicio de procedencia. Quizá uno de los primeros supuestos para que inicie este juicio de procedencia es que haya elementos suficientes para iniciar proceso penal y eso ya se agotó. De hecho, se agotó, fue el primer momento procesal y posteriormente los diputados por mayoría decidieron quitar el fuero a el gobernador todavía de Tamaulipas. Y esta notificación de este desafuero se comunica a la legislatura local para efectos de que ahí hay la duda, porque claramente en el párrafo séptimo, esto quiere decir dos párrafos adelante de esto que menciona el artículo 111, dice que el efecto de la declaración es que el Congreso de Tamaulipas no impida el que no tenga fuero o el que no o el que persista el fuero, sino el efecto es de separarlo del cargo. Esto quiere decir que el Congreso debió declarar que se separara del cargo a el gobernador en tanto esté sujeto a proceso penal. Y de ahí ya esto nos clarifica. Desafortunadamente no hay precedente, no hay criterio emitido al respecto porque nunca se ha realizado este tipo de procedimiento a un gobernador de un estado que claramente de lo que muchos comentan es una cuestión política. Bueno, quisiera yo preguntarles a esos que dicen que no, si escucharon los argumentos de imputación, vamos a llamarle así, que hizo la Fiscalía Federal para que se iniciara el juicio de procedencia. Y ahí está claramente expuesto de que se sigue una investigación en contra de y que hay elementos de prueba para ello. No nada más es un capricho, no nada más es una petición eh, aislada. Esto quiere decir que hay elementos para que se quitara el fuero
y se sometiera a proceso penal. Entonces, está aquí más que clarificado que el efecto de comunicarlo a las legislaturas locales es que tiene que separar, el Congreso tiene que separar del cargo al gobernador. No hacer una declaración diferente como lo hizo. ¿Eso qué quiere decir? Que se clarifica el tema y que legalmente, a pesar de que esto se puede ir a una interpretación por parte de la Corte, del Pleno, porque recordemos que hubo una acción de inconstitucionalidad que se desechó. De hecho, la ponencia de aquel ministro que desechó para un servidor fue mucho más allá de los efectos que debió de haber dado al desechar la declaración de inconstitucionalidad, porque es un criterio de un solo ministro, no del Pleno, y aquí claramente se establece que hasta este momento el gobernador ya dejó de tener fuero. Esto quiere decir que ya puede ser sujeto a proceso penal y en cualquier momento puede ser detenido por una orden de un juez, como ya se anunció, existe ya una orden, y no como se ha comentado de que el Congreso de Tamaulipas decidió mantener el fuero. No, el efecto no es que decida si mantiene o no el fuero. El efecto es que lo separa del cargo. Es el que debe de cumplir la decisión que se emitió por la mayoría de la Cámara de Diputados, ¿no? Obviamente sabemos que las leyes no se pueden aplicar a rajatabla, no se aplican exactamente a letras, tiene que haber interpretación de la ley y esto puede ser interpretado en base a el recurso de reclamación que ya incluso interpuso la Fiscalía Federal para que estos párrafos del artículo 111 puedan ser interpretados por el Pleno de la Corte. Pero lo que sí nos queda claro es que ya se quitó el fuero. El efecto para comunicarlo a la legislatura del Estado es para separarlo del cargo mientras esté sujeto a proceso penal y designar quien lo sustituya eh, en lo que se realiza ese procedimiento penal. Inclusive el propio párrafo séptimo del artículo 111 dice que si culmina en sentencia absolutoria y todavía está durante el periodo de su encargo, puede reasumir, perdón, este, su función. Entonces quiere decir que todavía esto pues está en etapas incipientes. Todavía ni siquiera ha iniciado dicho procedimiento penal, porque para que inicie tiene que existir la comparecencia, en este caso del gobernador, ya sea por efectos de una orden de detención. Y el otro tema que me pareció interesante, sobre todo para los compañeros litigantes, es que la primera sala de la Suprema Corte, la sala que resuelve asuntos de materia civil y penal, emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis, obligatoria desde luego para los juzgadores locales, en el sentido de que cuando se solicita se haga una solicitud de reducción de pensión por nacimiento de otros hijos del deudor alimentario, no solamente basta con exhibir el acta de nacimiento y decirle al juez, mira, yo soy deudor alimentario, tengo otros hijos, acaban de nacer y con eso automáticamente se reduce la pensión alimenticia. No, la primera sala concluyó de que no solamente es necesario exhibir el acta y decir que el deudor alimentario tiene otros hijos, sino hay que hacer un análisis integral donde se valoren, sobre todo en aumento y reducción de pensión, las necesidades alimentarias de los acreedores, pueden ser menores de edad o no, y la capacidad económica, y no necesariamente o en automático que tenga otros hijos el deudor alimentario. Esta tesis de contradicción fue la 251 del 2020, que se resolvió apenas en una sesión
de la semana pasada, del 19 de mayo, por unanimidad de votos. Me pareció este criterio importante en materia familiar y sobre todo clarificar el tema de tiene o no fuero el gobernador. Ya lo hemos visto, es claro que no tiene fuero y que el Congreso de Tamaulipas es quien está incurriendo en un desacato porque los efectos es que lo separe del cargo. Pues bien, esto es lo que tenemos como comentario en esta microcápsula, ya la número 69 de Cultura Jurídica Televisión. En la sesión anterior, bueno, en la microcápsula tuvimos un problema de inicio de que no se escuchaba bien. Era la felicitación a todos los compañeros, colegas docentes, que por cierto ya la próxima semana nos vamos a vacunar. Dios mediante, y bueno, pues para reiniciar ya las clases, para los que sean del ámbito presencial o bien un sistema mixto, pues ya tendremos oportunidad de reanudar las clases con el personal docente vacunado. Y bueno, pues les invito a suscribirse a mi canal en YouTube, Cultura Jurídica Televisión. No hay ningún problema, nada más es suscribirse, no hay ningún pago, porque no hemos podido iniciar nuestro programa de Usted de la Ley, porque no tenemos los suficientes suscriptores. Por favor, ojalá nos puedan apoyar en ese aspecto. Y recuerden que la red de abogados Puerto Morelos y red de abogados Puebla está funcionando, está atendiendo normalmente asesoría jurídica preventiva y correctiva integral. Y nuestro conmutador para citas, para consultas es el 222-941-0763. Que esté muy bien, que tengan un excelente fin de semana y nos saludamos en nuestra próxima microcápsula. Saludos a Berenice que nos está viendo, a Bianca que nos está viendo, igualmente a todos los que nos estén viendo